Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en sintonía regional y en este punto vamos a poner nuestra atención en el Parlamento, no en ese momento de entrega de la medalla de oro que se le está realizando ahora mismo al rey Felipe VI, sino a otros asuntos de interés. Pues empezamos situándonos en el día de ayer. Este pasado miércoles, el Parlamento de Canarias, en Comisión Dictaminante de Asuntos Europeos y Acción Exterior, acogió la comparecencia del presidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias, Borja Monreal, cuyo desarrollo estuvo relacionado con la valoración de la reducción presupuestaria en este actual año 2024 en materia de cooperación y la situación de la Estrategia de Cooperación Internacional para el segundo Plan Director Canarias 2021-2024. El Gobierno de Canarias ha traicionado a los más vulnerables y abandonado a los bienintencionados. Así se mostraba Borja Monreal, aludiendo a ese retroceso del presupuesto un recorte en torno al 66%. Oportunidad de hablar aquí. Represento a la Coordinadora de ONGs de Canarias. Es básicamente el principal órgano representante de todas aquellas organizaciones que trabajamos en cooperación al desarrollo. Y hoy estoy aquí porque sentimos que el Gobierno de Canarias ha traicionado a los más vulnerables y a los más bien intencionados. Y os digo por qué. Lo primero es porque se ha traicionado al espíritu de la propia comunidad autónoma. El artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Canarias lo deja bien claro. Dice: la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus instituciones democráticas, asume como tarea suprema la defensa de los intereses canarios y de su identidad cultural y de su patrimonio natural y biodiversidad, la solidaridad entre todos cuantos integran al pueblo canario, el desarrollo sostenible y equilibrado de las islas y su contribución a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como un orden internacional justo en el marco constitucional y estatutario. Es decir, forma parte del Estatuto de Autonomía de Canarias. Es una traición al pueblo de Canarias, porque el Parlamento de Canarias aprobó en unanimidad el 11 de julio del 2022 el segundo Plan Director de Cooperación Canaria, con una ficha presupuestaria y con unas condiciones sobre cómo se tenía que desarrollar la cooperación en las Islas Canarias. Es una traición también, en el estricto sentido de la palabra, a la organización que represento, porque en 3 ocasiones nos hemos reunido con este Gobierno antes de que fuera Gobierno, después de que fuera Gobierno, con la directora general, que duró unos meses, 2 veces en 2 ocasiones, y en las 3 ocasiones nos dijeron, nos mantuvieron, nos sostuvieron que los presupuestos y el plan director, lo que había firmado el Parlamento de Canarias, se iba a mantener. ¿Y en qué consiste esta traición? Bueno, pues muy bien. En vez de cumplir con lo aprobado en el Parlamento, la representación de la soberanía popular de los canarios y las Canarias, lo primero que hicieron es recortar en un 66%, la provisión de fondos a cooperación, de 8,2 millones de euros que aparecían en el plan director a 2,8. Lo segundo es que descabezaron la cooperación canaria. Durante 6 meses no hemos tenido director o directora general. Justo después, curiosamente, de que se hiciera el recorte. No se ha convocado ni una sola vez al Consejo Canario de Cooperación, que lo obliga a la Ley Canaria de Cooperación. Ni siquiera se ha producido un solo encuentro entre el Gobierno y las organizaciones. Durante meses hemos perseguido literalmente al Gobierno para que nos reciban. Literalmente perseguido. Hoy, fruto de esta tradición, para que nos hagamos la idea de lo que estamos hablando, Canarias es la última comunidad de España en dedicación presupuestaria del PIB a cooperación al desarrollo. Hemos pasado del puesto 10 al puesto 17. ¿Vale? Chiquito orgullo, ¿eh? Añadía el señor Monreal que esta traición es totalmente inmoral, puesto que de 12.000 personas que se atendía, se ha reducido a 6.000 las que quedan fuera del apoyo cooperativo. Y esta traición es, en primer lugar, es completa y absolutamente inmoral. Y os digo por qué es inmoral. En el año 2023, las organizaciones canarias trabajaron aproximadamente con 12.000 personas. ¿Vale? 12.000 personas mejoraron su vida, en algunos casos la salvaron, gracias a organizaciones canarias. Os pongo ejemplos. Niños y niñas que han podido ir a la escuela en Senegal, mujeres que han sido empoderadas y apoyadas en su camino hacia el empleo en Guinea-Bissau, niños y niñas que no han caído en la desnutrición en Mauritania, miles de personas cuyas vidas dependían, al menos en parte, de la labor que nosotros estábamos haciendo. ¿Vale? En 2024, más de 6.000 de esas personas, ¿vale?, se han quedado fuera.
Miles de esos niños no irán a la escuela, madres que no podrán traer comida a sus mesas, niños y niñas que caerán en la desnutrición y que verán cómo sus vidas directamente se van a la mierda. Como explicó en comisión parlamentaria el presidente de las ONGs de Canarias, todo se planificó de acuerdo al aprobado en el Parlamento Regional y confiando en que se podría hacer de acuerdo a ese consenso que se alcanzó de forma unánime por todos los grupos de la Cámara Regional. Y las organizaciones que confiamos en el Parlamento, confiamos en que los presupuestos del Parlamento tenían algo que decir, planificamos nuestras intervenciones en base a ese compromiso, que trabajamos junto a todos los agentes sociales, junto a empresas, junto a universidades, junto a sindicatos y junto al Gobierno y junto a todos los partidos políticos para llegar a ese compromiso. Planificamos todo nuestro despliegue en base a esas estructuras. En cualquier caso, además subraya que no se trata solo de una traición inmoral, sino también estúpida, porque va en detrimento de la propia economía canaria, ya que atrae muchos más fondos de los que invierte. Por cada euro que se invierte en origen, se producen 5 de beneficio en destino. Pero es que esta traición no es solo inmoral, es sobre todo y ante todo estúpida. Y os digo por qué. La concepción que tenemos, que la sociedad en su conjunto tiene de la cooperación y desarrollo, es que esto es una cuestión de gente que ayuda a gente y que, ay, qué buenos somos, que vamos y ayudamos a los africanos. Y eso es solo una parte. Hay otra parte que es muy interesante, que el sector de la cooperación es un eje de desarrollo económico y social, y mucho más en Canarias. Es un sector que genera empleo, es un sector que promueve la innovación, y es un sector que atrae muchos más fondos a las islas de los que se dedican desde el gobierno de la comunidad autónoma y desde los gobiernos de los propios cabildos. Les voy a poner un ejemplo. La organización en la que yo trabajo, por cada euro que levantamos en Canarias, sacamos 5 euros fuera. Es decir, traemos, por cada euro que levantamos aquí, traemos 5 euros que vienen de fondos europeos, que vienen de fondos internacionales, que vienen de fondos de innovación. Y esos euros son euros de personas que se contratan aquí, de personas que trabajan aquí, de personas que dedican a desarrollar su vida en Canarias. El ámbito de la cooperación al desarrollo, como es el ámbito también de la innovación social, puede no solo ser una forma de impulsar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que lo es, de hecho también formamos parte de todo ese proceso, sino que es también un eje de transformación económica y social en nuestras islas. Apostar por la cooperación en Canarias es inteligente y es estratégico. Por eso, no es una casualidad que en Canarias, en Gran Canaria en este caso, tengamos uno de los ejes más interesantes de apoyo humanitario para África Occidental, con la presencia del Banco Mundial, del Programa Mundial de Alimentos, del WFP, y del Centro de Distribución de la Cruz Roja. Es decir, somos un hub. Somos un hub que podría hacer de canal de todos los fondos y de todos aquellos proyectos que tienen que ver con ayuda humanitaria, que tienen que ver con cooperación al desarrollo, que tienen que ver con innovación en el sector. Si fuéramos un poco más inteligentes, seríamos capaces de capitalizar todos esos fondos que están fuera de las islas, que están en el Estado español, que están en Europa, para generar no solo ese desarrollo que necesitamos hacer también en África, sino también trasladarlo a desarrollo en la isla. Concluye Borja Monreal su intervención señalando al Parlamento Regional como traidores ante un compromiso adquirido. Por ello, pide que se cumpla lo firmado en la Cámara Regional. Así que yo hoy vengo aquí representando a esas personas vulnerables y a esas otras bien intencionadas, que son los que trabajan para hacer esto posible, a los que, sinceramente, creo que ustedes les han fallado. A ese niño que no tendrá una oportunidad, que podría ser vuestro hijo o mi hija, a esa mujer que no conseguirá un trabajo, o a ese niño o esa niña, y esto es una cosa que yo lo he visto de primera mano todos los viajes que hago a Mauritania, que se morirá literalmente de hambre. Os pedimos que no permitáis que esa traición continúe. Os pedimos, y esto es muy fácil, no creáis que es un trabajo extremadamente difícil. Solo tenéis que hacer una cosa, cumplir lo firmado, cumplid lo que se aprobó en el Parlamento. Cumplid lo que todos los partidos por unanimidad aprobasteis en el Parlamento. Cumplid la ficha presupuestaria. Cumplid la celebración del plan, la creación del siguiente plan director. Cumplid la celebración de la siguiente estrategia. Cumplid el uso de un espacio de concertación que se llama el Consejo Canario de Cooperación. Para mí es simplemente una cuestión de ser moral y de ser inteligente. Es una cuestión de aumentar los presupuestos del año 2025, que estáis en este momento, estamos en un momento en el que se van a debatir, de cumplir con lo que habíais apropiado. Y es simplemente, para mí, una obligación moral y una obligación de la inteligencia. Así que nada, está en vuestras manos. Muchísimas gracias.
Ojo que no es lo mismo un plan de cooperación al desarrollo que esa acogida que se está dando en los puertos de Canarias a las personas que llegan en cayucos o pateras. Bien, Raúl Acosta Armas, diputado de Agrupación Erreña Independiente, en su intervención muestra su descontento con el discurso de Borja Monreal, obviando que ha sido el Parlamento de Canarias el que no ha cumplido con este segundo plan director para la cooperación de Canarias 21-2024 y señalando nuevamente al Estado por algo que fue aprobado por unanimidad por todos los grupos de la Cámara Regional. Gracias, presidenta. Bienvenido al señor compareciente y a las personas que lo acompañan. Voy a decir primero que las ONG realizan un trabajo encomiable, llegan donde las administraciones no llegan y muchas veces si no fuera por ese trabajo desinteresado y altruista, muchas personas sufrirían o incluso morirían. Pero creo que el discurso que usted trae aquí está equivocado, no solo por la forma, porque reiterar varias veces si somos o no inteligentes o si somos o no traicioneros, ya no solo con otros pueblos, sino también con nuestro propio pueblo, creo que son unas palabras muy gruesas y creo que ese discurso que ha traído a lo mejor lo llevaría de llevar al Parlamento Europeo, porque ellos sí que traicionan a África. Ellos fueron los que expoliaron África y se sientan sobre las riquezas de esos negros que llevaron y arrastraron de su continente y se lo llevaron a América o a otro sitio, o les cortaban las manos cuando no entregaban el caucho comprometido. Y usted viene aquí a la comunidad autónoma más pobre y que más sufre la inmigración a echarnos y lavarnos la cara sobre lo que no hacemos o no hacemos en África, nosotros, cuando es Europa la que ha abandonado a África y la ha dejado a la mano de los mercenarios de la Wagner y de Rusia y de China. Nosotros, que nos hemos gastado más de 150 millones de euros, que es para los canarios y las canarias, y los hemos tenido que destinar porque el Estado nos ha abandonado. Nosotros no somos los solidarios. Usted me está discutiendo 8 millones. ¿Sabe cuántos son 150 millones del presupuesto de nuestra comunidad autónoma? Más de un 1% en relación a ese 0,7 que tenemos que poner. Usted ese discurso está muy bien. Dedíqueselo a los parlamentos europeos, dedíqueselo al gobierno de España. Ahí son los encargados de hacer esa cooperación. Pero el gobierno de Canarias, que tiene un proyecto como Tierra Firme, donde está haciendo lo que debería ser el gobierno de España, que es intentar dar formación a esa gente y dejar de que dejen de morir en esa ruta del Atlántico. ¿Por qué de repente la ruta del Mediterráneo está blindada y ahora vienen todos por aquí? ¿Por qué no hablamos también del gran negocio que se está convirtiendo en la inmigración? ¿Por qué no hablamos de todo ese dinero público que está yendo a parar a ONGs y entidades y muchas de ellas no cumplen con sus obligaciones formales? Vamos a hablar de eso también, con dinero público. ¿Por qué no hablamos de los millones de euros que tienen en el banco algunas entidades y no destinan a su objeto social? Vamos a hablar de eso también. A lo mejor también tendríamos que descubrir ese mantra y no se descubre. ¿Por qué no hablamos de todo lo que se está haciendo mal en esta crisis migratoria que muchas veces está condicionada por la geopolítica y venir aquí a esta comunidad autónoma a criticarnos, llamarnos insolidarios a nosotros, que hemos traicionado? Yo creo que aquí hay otros que están por delante y que se han traicionado no solo a esta tierra, sino a todas esas personas que están muriendo en el Atlántico. A lo mejor, cuando sea más fácil hacer una cooperación internacional de verdad, no pedirle a un gobierno de Canarias que ayude los problemas de un continente como África, a lo mejor empezaremos a dejar de ver personas muertas en el mar. Mientras tanto, yo creo que todas esas reivindicaciones que tiene usted debería llevarlas a otro sitio. Muchas gracias. Esto viene a ser algo así como poner el ventilador. Continuamos. Por Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea admite que se trata de un problema de coordinación y de saber qué es lo que necesitan esos pueblos de África. Reiterarle pues, la bienvenida y agradecerle su exposición. Yo creo que ha sido usted, pues eso, bastante duro. Creo que quizás todos tienen un parte de culpa, no podemos solo culpar a una comunidad autónoma. Es verdad que es un problema de coordinación entre las administraciones. Yo siempre he hablado pues, de esa política muchas veces hipócrita por parte de Europa y cuando hablamos de la migración creo que también realiza ese tipo de políticas. Y es verdad que existen pues, proyectos también a nivel europeo como pueden ser los Interreg MAC, que podrían tener una mayor potencialidad, pero al final es que solo están favoreciendo muchas veces, no solo al desarrollo en esos países africanos, sino muchas veces a empresas que son fuera de esos países. Por tanto, yo creo que también, y cuando hablamos de este plan director de cooperación al desarrollo, tendríamos que preguntar también a esos países qué es lo que quieren o dónde quieren invertir, en qué proyectos quieren invertir y no cómo hacemos, que son proyectos que ya se hacen desde aquí e intentamos implantarlos allí.
Por lo tanto, yo creo que, y eso lo decíamos nosotros, yo estuve presente en esas ponencias del segundo plan director de cooperación al desarrollo, que debatimos la pasada legislatura en este Parlamento. Ya llevaba un año de aplicación por parte del Gobierno, pero en este Parlamento trajimos expertos, debatimos, y la mayoría de esos expertos decían precisamente eso. ¿Por qué no les preguntamos a ellos cómo quieren crecer, cómo se quieren desarrollar, en lugar de imponérselo? Y yo creo que esa tiene que ser la base de ese plan director de cooperación al desarrollo. También mi grupo siempre ha sido muy crítico con el tercer plan. Paula Jover, del Grupo Parlamentario Vox, indica que aún estando de acuerdo con lo expuesto por la coordinadora, no en la forma, pero sí en el contenido, aboga por priorizar la reducción de la pobreza en Canarias. Por sus aportaciones en esta presencia, a pesar de que creo que en algunas ocasiones el lenguaje utilizado no ha sido del todo afortunado. Nos consta la dilatada experiencia de la coordinadora en materia de cooperación al desarrollo desde el año 95, de los años 90, empezó en Tenerife y en Gran Canaria de manera separada y luego se unificaron en 2005 y han aglutinado además a más de una treintena de asociaciones que creo que han desarrollado una labor correcta. Sí, pero hoy venimos a hablar de la cuestión económica y es a la que me voy a ceñir. No voy a entrar en esas otras cuestiones que entiendo que usted ha referido que efectivamente quizás no fueron del todo correctas. No entiendo cómo no se han reunido con ustedes para dar la cara y una explicación por esa reducción de los presupuestos. Yo me voy a centrar de todas formas exclusivamente en lo económico. Si vemos las cifras que Canarias ha destinado a la cooperación al desarrollo, en 2016 eran menos de 400.000 euros. En 2022, en poquitos años, se llegó casi a 4 millones de euros. En 2023, a más de 6 millones de euros. Y ahora, pues no se va a llegar a esos 8 millones, pues porque parece ser que hay una reducción en el presupuesto de un 66%. A nosotros, a Vox, la cuestión económica nos preocupa y muchísimo. Desde el primer momento, en nuestro ideario político hemos venido hablando de eliminar gasto político improductivo y de que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Y por eso, quizás usted pueda entender que yo ahora le diga que dadas las tasas de pobreza que tenemos en Canarias y dada la tasa de pobreza infantil, estamos hablando de un 32 y de un 47%, donde nos colocan en la 17ª comunidad autónoma de pobreza infantil y en general, entienda usted que nosotros no podemos seguir manteniendo ese puesto número 10 en cooperación al desarrollo. Esther Monzón, de Nueva Canarias, Bloque Canarista, muestra su apoyo al cooperante y recrimina que no se haya cumplido con lo pactado. Respecto a la reducción presupuestaria que el actual Gobierno de Canarias, en definitiva el Partido Popular y Coalición Canaria, han llevado a cabo en el segundo plan que estaba, como usted bien dicho, aprobado por todos los grupos desde el año 22. Estamos hablando, como usted bien dijo, de un 67% de disminución, o sea, de 8,2 millones de euros que estaban previstos para el 24, pues a 2,6 millones. Y eso además en un presupuesto, el canario para el 2024, que se incrementó en 1.121 millones de euros. Y digo, 1.121 millones de euros. Y con todo, no solo no tuvieron la decencia de, aunque fuera simbólicamente, incrementar pues incluso la dotación para la cooperación internacional, sino, como insisto, lo rebajaron en un 67%. Yo sí le puedo decir que desde el grupo parlamentario... Por el Grupo Popular, Jennifer Curubelo agradece la labor de las ONGs, pero aclara que los planes directorios que se aprueban en el Parlamento son meramente metas. Entendemos que es necesario que desde nuestra posición, desde España y desde Europa, se preste auxilio internacional, se fomente la cooperación y se actúe en consecuencia. Mire, de lo que usted ha manifestado, el propio plan director que se aprueba en este Parlamento establece que las cuantías que ahí se recogen se realizarán o actualizarán en función de las disponibilidades presupuestarias. Se asume realmente como una meta, una contribución económica que pueda acercarse progresivamente al 0,7%. Por el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, Socorro Beato no entiende cómo se puede ir a pedir ayuda al Parlamento a la vez que se insulta, recordando que ningún grupo presentó enmienda a la reducción presupuestaria de este plan, indicando además que el Gobierno no ha traicionado a nadie. A quien no ha traicionado Canarias es
a las personas que están en Canarias en el umbral de la pobreza. Cada día se trabaja y se sigue mejorando en materia de dependencia, en materia de discapacidad, en materia de ayuda a la pobreza, en materia de educación, en materia de sanidad, la primera comunidad autónoma en dar un salto cuantitativo en materia de listas de espera. A quien no ha traicionado el Gobierno de Canarias es a sus más de 55.000 venezolanos en los momentos que están viviendo en Venezuela. No los ha traicionado. 4 millones de euros este año en Venezuela en medicamentos, ayudas, alimentos, centros de salud, atención primaria, atención sociosanitaria, centros de día, ayuda domiciliaria. Los venezolanos, argentinos, Uruguay, Venezuela, Cuba, África. Decía el portavoz del Grupo Mixto, mencionaba el proyecto de Tierra Firme. Tierra Firme es un proyecto con Senegal, formando niños y niñas y mujeres en Senegal, formación profesional, formación en prácticas, para labrarles un futuro y que puedan tener un empleo y empleo de calidad. Ese proyecto el Gobierno de Canarias ya está trabajando para exportarlo a Gambia. Y mire usted, es el proyecto del que ha sacado pecho Pedro Sánchez en su gira africana, el proyecto del Gobierno de Canarias de Tierra Firme. Ese y el de Mauritania en materia de empleo. No se ha traicionado a los canarios, no se ha traicionado a los niños y niñas que el Gobierno de Canarias en solitario está acogiendo con el esfuerzo de todos los canarios, 150 millones de euros a fecha de hoy, que solo está asumiendo el Gobierno de Canarias. Y si ayuda humanitaria es la cooperación, los derechos humanos es el principal pilar de la cooperación. Los derechos humanos de esos niños y niñas solo los está ahora mismo garantizando el Gobierno de Canarias. Gustavo Matos, por el Grupo Parlamentario Socialista, se lamentaba que la responsable de Hacienda no estuviese presente en la comisión. Además, se quejaba de que se abroncara a un compareciente en una comisión parlamentaria. Escucharle, la persona responsable además de las cuentas de esta comunidad autónoma no ha tenido suficiente tiempo en la agenda para poder escuchar un tema tan sensible y se ha marchado de la comisión, lo cual no me resulta sorprendente, porque en el pleno anterior le he preguntado directamente a la consejera que en el ámbito de sus competencias, ya que el tema de migración lo han colocado en el primer minuto del debate público, le pregunté a la consejera en el pleno anterior que qué había hecho en el marco de sus competencias en relación con esto, y como siempre la consejera me respondió vaguedades. No creo que haya sido una ingenuidad, es que si tuviera que hablar de cuál ha sido su responsabilidad en la gestión, por ejemplo, del fenómeno migratorio, tendría que haber hablado de esto. Probablemente por eso tampoco se ha quedado hoy a escucharle a usted. Es la primera vez en todos los años que llevo en este Parlamento que se abronca por parte de sus señorías a alguien que comparece en el salón, en esta biblioteca o en cualquier comisión. Es la primera vez que lo veo. Es inaudito. Nunca es tarde para hacer historia parlamentaria. Le felicito a don Raúl Acosta y, en cierta manera, también a la señora Beato. Es la primera vez que un diputado abronca a un compareciente. Esta vez porque no le gusta lo que ha escuchado. Llevamos semanas oyéndoles a ustedes una día y otro también con acusaciones graves y de trazo grueso contra el Gobierno de España. Pero cuando se sienta aquí alguien y le habla de las competencias y de las responsabilidades que tienen ustedes encomendadas por el Estatuto de Autonomía de Canarias y los compromisos a los que tienen que responder porque son leyes, eso ya no les gusta. Mire, señora Beato, este señor no ha insultado absolutamente a nadie. Ha dicho usted insultos, no ha insultado a nadie, ha hecho unas afirmaciones. Y mire, aquí no viene a pedir ayuda. Esto no es la beneficencia. ¿Qué concepto de la política es este? Este señor ha venido aquí a pedir que se cumpla un acuerdo, a que se cumpla una ficha presupuestaria, algo que es ley. Aquí no ha venido a pedir ningún favor, que es lo que usted ha dicho, pero ¿qué concepto de la política es este? Se han puesto ustedes muy nerviosos con esta comparecencia, porque dato mata relato. Llevan ustedes semanas colocando el problema de los menores no acompañados en el primer puesto de la agenda pública, derivando responsabilidades para todos, para el Gobierno de España, para la delegación del Gobierno, para Europa, pero nunca para el Gobierno de Canarias. Y hoy les han pintado la cara en directo, señores del Gobierno de Canarias, les han pintado la cara, porque han reducido, por ejemplo, como ha dicho el compareciente, un 66% la ayuda al desarrollo. No han cumplido ni siquiera con los acuerdos con las organizaciones no gubernamentales. Hoy
queda al descubierto que carecen ustedes de legitimidad para exigirle responsabilidades a ningún gobierno si no son ustedes capaces de cumplir las propias. Dato mata relato, y por eso se han puesto ustedes tan nerviosos y por eso hoy han hecho historia en el parlamentarismo canario abroncando a un compareciente que no viene a pedir ayuda, viene a exigir el cumplimiento de un acuerdo, que es una cosa muy distinta. Y por parte del Grupo Parlamentario Socialista ya les anuncio que este tema no termina aquí. No termina aquí. Muchas gracias, señoría. Borja Monreal, en su última intervención, recuerda que aunque su acento no es canario, es tan canario como el que más, en clara alusión a lo expresado por el diputado Herreño. Canario no es solo el que tenga un acento. Canario es el que se deja la piel en esta tierra. Usted está cometiendo un error diciendo todo el rato, no, usted ha venido aquí a pintarnos la cara a los canarios. No se equivoque, señor, ahí es donde está el principal problema. Usted no es el que reparte los carnets de canarios. Yo soy tan canario como usted. Pago mis impuestos aquí, vivo aquí y me dejo la piel para que este sitio vaya mejor. Entonces, su punto de partida, y por el punto por el que usted está tan cabreado, es porque tiene ese puntito de que no nos gustan los de fuera. Y entonces ha pensado, ha dicho, mira, como este habla peninsular, entonces voy a broncarle diciéndole, usted va a venir aquí a enseñarnos a los canarios. Pues mira, soy tan canario como usted. Siento muchísimo que les han sentado mal las palabras. Lo siento muchísimo, lo digo en serio, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Que ustedes ponen el cazo a hervir y se quejan porque quema. Mirad, yo, al contrario que ustedes, me he pagado 15 años en los pudrideros del planeta. 15 años. Me he pegado 15 años en todas las putas emergencias que ha habido en este mundo. He estado viendo cómo los niños se mueren de hambre. Se me han muerto delante. He estado viendo cómo las guerras afectan a las personas. Y entonces, cuando estas cosas pasan, resulta que desde aquí sentado podemos decir, ay, Dios mío, sus palabras son muy gruesas. Muy gruesas. Vénganse conmigo un día. Le invito a que se venga un día conmigo. Bueno, pues suyas son las conclusiones en lo expuesto. Hasta aquí hemos llegado. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi Información Nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello.